Primeramente, mi nombre es Eddie Escalante. Yo soy graduado de Ingeniería Informática en la Gabriel Reina Moreno ¿Ya? y realicé mi maestría, bueno, estoy realizando mi maestría en la Escuela de Posgrado, igual de la Gabriel Reina Moreno. Mi maestría es en Ingeniería de Software. Yo recientemente terminé mis prácticas preprofesionales, creo que aquí hacen exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Yo me fui a Suiza por un año. Ya, súper. Y una de las cosas que fui viendo allá era cómo no había desperdicio de alimentos. Entre eso más o menos fui investigando que existía un banco de alimentos y quería saber más o menos en qué consiste. Claro, sí, sí, claro, te explico. Nosotros somos, como habrás podido averiguar, seguramente el único banco de alimentos del país que hay hasta ahora. Hubo en el 2017 una iniciativa que llamaron Banco de Alimentos Bolivia, pero lamentablemente parece que no surgió porque nosotros tratamos de comunicarnos y nunca hubo respuesta. En La Paz nació. Y bueno, nosotros en el año 2017 justamente empezamos con el Banco de Alimentos de Bolivia, que entonces se llamaba la Manzana Roja, y nació como respuesta a esto de que nosotros, bueno, en la universidad, todos cuando éramos estudiantes, todo el grupo de fundadores, hacíamos proyectos sociales que lamentablemente, hay que decirlo, no generan impacto, como hacer una colecta de ropa que abrigue o de un desayuno para niños. Eso está bien y no hay que dejar de hacerlo, pero no genera impacto. Entonces el tema del Banco de Alimentos nace porque tiene que ser una actividad sostenible y genera impacto. Y hemos visto en muchos países, casi en el 70% de los países del mundo, existe un Banco de Alimentos. Y en Latinoamérica Bolivia era uno de los pocos que no lo tenía. Entonces, bueno, ¿en qué consiste? El sistema es básicamente que nosotros rescatamos y recolectamos alimentos de diferentes fuentes que producen excedentes, como por ejemplo una empresa que produce alimentos que tiene lo que ellos llaman un producto no conforme, ya sea por sus estándares de calidad o por alguna falla de la maquinaria o del personal que termina saliendo de lo que ellos van a vender, o también cuando la fecha de vencimiento ya está muy próxima y ellos ya no se arriesgan a exponerlo porque para ellos puede ser muy peligroso. Eso es muy normal, las empresas lo que hacen es lo destruyen o lo botan. Sí, ¿no? sí, Entonces eso lo hacen así, incluso pagan a este servicio como EMSA aquí en Cocha que lo destruye y ellos lo entierran o lo queman según sea el caso. Entonces eso por un lado, es, digamos, las empresas. Por otro lado, hemos visto en los mercados, cada vez que uno va a digamos, normalmente aquí en los mercados que vamos, la nueva mercadería llega los domingos y los martes. Entonces, un día antes, los basureros están llenos de alimentos, entre podrido y no podrido, o sea, se puede escoger. Entonces, lo que hemos visto es que las caseritas de los mercados también tienen un excedente. Y cuando hemos empezado a visitarlas, nos hemos dado cuenta que grave es eso, porque, digamos, traen plátano, cuando el plátano está verde, lo compran un montón, cuando ya está más amarillo, ya no tanto, y cuando ya tiene manchas negras, ya no lo compran. Entonces, las caseras terminan botando eso también. Para eso es basura. Porque, claro, reparten, algunas lo van para granjas de chanchos, lo que pueden, lo donan, pero el tema es que ellos no pueden llevar a un centro a donarlo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es identificar todas esas fotos de desperdicio, lo formalizamos mediante cartas firmadas en las que explicamos cuál es, más allá de una donación, nosotros lo definimos como un intercambio de servicios. ¿Por qué? Porque si tú eres una empresa que tiene un excedente de producto no conforme, nosotros lo que vamos a hacer es liberarte de esa carga de tener que botarlo, pagar, bueno, nos hacemos cargo de toda la logística del recojo de este alimento, ¿ya? Para ti ya no es, o sea, siempre y cuando esté en buenas condiciones, y para ti ya, ya te quitamos esa carga de tener que destruirlo o pagar para que lo destruyas. Si es en la caserita, lo mismo, ellas tienen que botarlo todo eso. Entonces nosotros nos encargamos de ir a su puesto y lo recogemos y nos los llevamos y ese es el servicio que nosotros le damos. A cambio, ellos nos dan el alimento gratis y nosotros lo redistribuimos a centros de acogida para niños, asilos de ancianos y comedores populares principalmente. ¿Sí? Ahora hay que decir algo muy importante, los bancos de alimentos tienen la característica de que son sostenibles, son un sistema sostenible. ¿Por qué? Porque no entregamos el alimento gratis, nosotros lo hacemos a cambio de una cuota de logística, un costo de logística que es muy bajito, que la idea es que entre todos los beneficiarios puedan pagar nuestra gasolina, lo que nosotros hacemos, usamos guantes, cofias, barbijos, etcétera, etcétera. Todo ese material se tiene que pagar, porque tiene que salir de algún lado. Y además que esa cuota de recuperación, pese a que es un valor muy pequeñito, tiene tres funciones. La primera, lo que les dije, volvernos sostenibles, porque nosotros ya podemos pagar nuestros gastos con eso. La segunda es que le da valor a lo donado. Nos ha pasado que cuando hemos empezado a entregar gratis a algún centro, ellos recibían, y alguna vez hemos hecho una visita como de seguimiento, y ellos en sus almacenes han sido podridos de alimentos. Entonces deja de tener sentido lo que estamos haciendo.
En cambio, cuando ya les cobras la cuota de recuperación, que es un valor pequeñito, como te digo, les ahorra más del 80% de su gasto de alimentos, entonces ellos te dicen, no, ya tengo suficiente zanahoria para esta semana, entonces ya no lo reciben y nosotros lo llevamos a otro lado. Entonces ya es mucho más eficiente. Eso es uno, que le da valor al donado. Otro, que le fortalece el sentido de dignidad de las personas. Nosotros, particularmente los miembros de la organización, estamos muy en contra del asistencialismo. Creo que eso hace daño más que beneficiar. No queremos regalar nada porque no está bien regalar las cosas. Entonces, ese valor pequeñito a la persona le da, uno, que no se le está regalando el alimento, dos, que le da el derecho de decir, si es que tiene algún tipo de observación, decírnosla, porque es correcto lo que está haciendo. Su observación es, por ejemplo, no sé, que la fruta llegó una sandía en mal estado, cuando se le regala se lo tienen que callar. Cuando ya pagan, tienen el derecho de decirnos, esto llegó en mal estado, perfecto, lo descontamos de su cuenta. Y como te digo, es un valor pequeñito que a nosotros nos hace sostenibles, a ellos les da dignidad y le da valor a lo que estamos entregando. Entonces funciona bastante bien, todos los bancos de alimentos funcionan bajo ese sistema. Y nosotros formalizamos esto, las empresas obviamente saben todo cómo funciona, porque en la carta que nosotros firmamos con ellos de entendimiento se dice a dónde va y qué condiciones se entrega, se dice de la cuota de recuperación, muy importante que todos lo sepan, y bueno, básicamente ese es nuestro funcionamiento. Dentro de estos procesos también nosotros tenemos un tema de control de calidad, que lo hacemos en las salas de manipulación. Hay un grupo de ingenieros que son también parte del equipo, que instruye a los voluntarios para que les ayuden a saber, por ejemplo, características de una papa en buen estado, consumible o que ya no es consumible. Es como la primera parte se va para consumo humano, la segunda parte para animalitos y la tercera parte para compostaje, digamos, ya lo que ya no se puede de ninguna manera consumir. Entonces tenemos todos esos procesos. Extra, por esto de la pandemia, hay empresas que han sumado, se suman al apoyo de dar donaciones de productos en perfecto estado, compran productos para donarlo. Entonces han armado canastas. Por ejemplo, hay una empresa Bántica, se llama, creo que es de Paraguay, si no me equivoco, una empresa de software, que nos dona 50 canastas de 300 bolivianos más o menos al mes. Entonces nosotros ya, esto por ejemplo, nosotros ya no lo cobramos. ¿Por qué? Porque no estamos rescatando esto, nos lo están entregando y solo nos encargamos del proceso de distribución. Eso se entrega a familias ya identificadas que tienen realmente problemas, no peor ahora. Entonces eso ya no se cobra, simplemente se hace el proceso de contactar a las familias que van a recibir y entregarles a cada una firma, foto de cada una, porque para nosotros mandar nuestro reporte y el seguimiento, ¿no? De que no lo vendan y así. Según los puntos que iba nombrando, que van viendo el control de calidad sobre los restaurantes, supermercados, los mercados que abastecen la comida, yo exactamente tengo la misma idea de tesis, pero es un paso anterior referente a la venta entre el comercio, entre la entidad o empresa referente a la venta de alimentos y el proceso que ustedes hacen. Ahí en medio está mi tesis, que es el tema. El tema de mi tesis es más o menos el sentido, el objetivo principal, es hacer una aplicación móvil, hacer un software que... usted más o menos es ingeniero... Yo soy médico. ¿Médico? Sí. Ok, ya voy a tratar de explicarlo entonces. Sí. Yo soy ingeniero informático, ella es ingeniero ambiental. Ok. Para presentarnos. Un software va a tener tres partes, una parte de los clientes y una parte que es más abajo del administrador, que es el que se encarga ya directamente entre el cliente y esa persona intermedia, que podemos decirle que es empresa. Ahora, de estas tres partes que tiene el software, que yo pienso desarrollar las tres partes, la parte principal sería entre la empresa y el usuario. Existe una aplicación en Europa que yo utilizaba ya, se llamaba Too Good To Go, en el cual el usuario veía en un mapa a su alrededor los puntos de comida, ya sea panaderías, supermercados, mercados, y ahí veía comida cercana a ellos, que es exactamente lo que usted explica, o que ya está por la fecha de vencimiento pronta, o que ya queda como excedente como alimentos, o que simplemente un desayuno que ya a las 11 de la tarde, de 11 de la mañana no se va a vender, entonces lo ofrecen ese desayuno, o un almuerzo a las 5 o 6 de la tarde, o una cena ya a su hora de cerrar. Entonces existían esas políticas y la persona estaba a su alrededor, podía escoger qué cosa quisiera comer más económico, obviamente. Y esa persona se dirigía ahí, o primero se contactaba con ellos, hacía el pago en línea e iba ya a recogerlo. En este caso, en
ambiente booleano uno tendría que ir directamente ahí, Claro. reservarlo y comprarlo. Súper interesante. Tengo la idea de hacer ese software. Obviamente existe una parte administrativa que registra todas las empresas, otra parte, otro segundo software que son las empresas que van haciendo el registro de sus productos, y por último el usuario, que sería más o menos tipo Uber, que es un mapa en general. Entonces esta es mi idea de proyecto de software. Genial. Que lo principal es de reducir el desperdicio de alimentos. Está súper bien porque igual eso beneficia a los restaurantes y eso, porque tienen una carga de desperdicio muy grande. Y digamos nosotros, en nuestro caso, en nuestra experiencia particular con restaurantes, es que ellos tienen un excedente que no justifica para ellos mismos que llamen al banco de alimentos la mayor parte de las veces. ¿Por qué? Porque es poco. Como dices, por ejemplo, si ofrece desayunos, les sobra 3 desayunos, por así decirlo, y no vale mover un camión para ir por 3 desayunos. Entonces ellos mismos no lo hacen porque es muy poquito. Entonces hay empresas que esperan a tener, digamos, un acumulado o un mal día. Entonces el mal día que han tenido, digamos, 30, nos ha pasado que están por 30 desayunos, entonces ya te llaman y entonces ya hacemos toda la logística. Entonces lo que tú estás explicando realmente yo creo que les ayuda un montón a ellos, sobre todo, porque es una política muy buena. Y además que ahora yo creo que hay mucho más acercamiento con estas aplicaciones, bueno, ya no es como antes, digamos. Sí. Y ahí más o menos era la propuesta, el motivo por el cual yo vine aquí. Yo recién, ya terminé la maestría, me encuentro en el último módulo, empezando la tesis. Recién empecé hace una semana y ya fui planteando y madurando esta idea. Ya estoy hablando con mi asesora de tesis, con mi tutor, y una de las cosas que uno cuando ya está a nivel maestría necesita ya un fundamento, una empresa, estadísticas ya respaldadas. No es algo como uno puede hacer en el bachelor, y es por eso que lo contacté. Hay datos estadísticos en la página que muestran, por ejemplo, de 2 millones de personas que tienen hambre en Bolivia. Sí. Pero no hay un artículo de referencia o algo donde yo me pueda usar eso en mi documento. El dato de los 2 millones es un artículo de la FAO que publicó en 2015, que se publicó en 2015. Ya, en la página FAO lo encuentras, así habla de Bolivia particularmente. Es el último dato que sacó de Bolivia. Luego sacó en el 2018 un artículo igual a FAO, pero hablando de Latinoamérica, y hacía proyecciones, porque el estudio se hizo en Brasil. Y América Latina y el Caribe. Sí, leí ese. Y hizo proyecciones para la población que hay, pero no es un caso específico como el del 15% que era el 2015, que sí el estudio se hizo en Bolivia. Entonces después, el estudio de las 1800 toneladas de desperdicio al día, sí. Eso es, nosotros hemos hecho esa investigación. El artículo está en nosotros, y este año, en realidad ya se está haciendo como que la actualización de esto, ampliando un poquito más, algo que nosotros lo hicimos mediante encuestas en diferentes distritos de Cochabamba que abarcaban 2 mercados, pero los 2 mercados no se comparan a los mercados que ahora visitamos, que son los mercados mayoristas. Entonces lo que estamos haciendo actualmente, justamente hasta el mes de noviembre tendría que salir la versión como que actualizada de esto con los mercados que estamos aplicando. El primer trabajo lo hicimos en el 2017, eso de los 1800 toneladas. Entonces sí existe una documentación que respalda. Claro que sí. Muy bien. Sí, eso es, como te digo, es un proyecto propio, es un trabajo propio, porque si ya has buscado eso te habrás dado cuenta que no existe datos de desperdicio de alimento de Bolivia. Sí, lo más cercano a lo que hablan de alimentos es de la desnutrición, que es el ENSA, que es un estudio del INE. Sí, exacto. Y que no se va a los alimentos. Y es muy poco creíble, porque por ejemplo cuando nosotros estábamos buscando en el municipio de Quilipaya decían que había 22% de subnutrición. Es imposible. Yo trabajé en el hospital de Quilipaya un tiempo y es imposible porque más de la mitad de los niños que vienen con desnutrición. Entonces, pero sus datos son difíciles de creer, la verdad. Lo que nosotros hicimos justamente este estudio es por eso. Incluso nosotros hicimos 4 estudios ya al iniciar el banco. El primero era de la cantidad de desperdicio de alimentos. Lo hicimos mediante encuestas usando métodos estadísticos válidos para hacer de aleatoriedad, etcétera, para que sea válido. Y es el que se está actualizando ahora. Después hicimos uno de la cantidad de gas de efecto invernadero que produce el alimento orgánico desechado no compostado. Entonces, esto se hizo con una tabla que sacó el Banco de Alimentos de México, haciendo una referencia al mismo tipo de problema. Entonces, igual, no se llegó a concretar esto porque la tabla estaba hecha de México, entonces había todo un trámite para hacerla nosotros con fuentes de aquí. Lamentablemente no se terminó de hacer, pero el dato utilizando esa tabla fue alarmante. No me acuerdo ahora, pero era como el tráfico más que el tráfico que lo que producen los autos en gases de efecto invernadero, el alimento.
Después del impacto de la alimentación en el desarrollo físico y cognitivo de los niños, hicimos igual medidas antropométricas en 3 diferentes poblaciones que tenían 3 tipos de alimentación diferente. Había niños que comían 2 veces al día máximo, niños que comían 3 veces al día y niños que comían 3 veces al día o más, pero comía chatarra. Entonces, de colegios de gente con dinero, se ha hecho un análisis comparativo y unas conclusiones al respecto, y de cuántas personas en Cochabamba, en el cercado, comen en comedores populares. Y eran como 14.000 personas que se alimentan en comedores populares, o sea que no tienen dinero para pagar más de 3 o 4 bolivianos por un almuerzo, que es lo que cobran aquí. Entonces hemos hecho esos trabajos al iniciar el banco. ¿El Banco de Alimentos nació como un proyecto de la Univalle? No precisamente. O sea, éramos todos estudiantes de Univalle que pertenecíamos a diferentes. Yo era presidente de la Sociedad de Medicina y me conocí con una compañera que es estudiante de Administración. Con ella fundamos una organización de estudiantes de todas las carreras y de ahí salió el equipo que le dio vida al Banco de Alimentos. O sea, no es precisamente de la universidad. Lo que pasa es que como éramos todos estudiantes de Univalle, entonces hemos ido a presentarle el proyecto a todo Univalle y les hemos pedido que nos apoyen, porque para empezar, porque no hay otro banco de alimentos, luego que es una idea que no es que estamos experimentando. La adaptación sí, pero en general el sistema está comprobado que sí funciona. Entonces, Univalle por eso nos da, digamos, su espacio. Cuando no teníamos autos, Univalle nos prestaba sus autos, nos da mucho soporte logístico. Entonces, porque éramos estudiantes todos. Más o menos fui anotando unas preguntas para poder hacerlo. La primera era, según la página son empresas sin fines de lucro, pero me indica que tienen un porcentaje mínimo. Supongo que eso apenas alcanza para mantener la logística, pero no generan o no reciben un salario. No, actualmente no, pero, y eso hay que decirlo, la visión del Banco de Alimentos es que en el futuro sí se puedan contemplar salarios. ¿Y esto por qué? Porque es la única manera de hacerlo sostenible. Sí. Entonces, eso es algo que nosotros también dejamos muy claro. Actualmente todos somos voluntarios. Hemos comprado carros ganando concursos de financiamiento. Tenemos una camioneta y un camioncito de 2 toneladas que nos ayuda un montón ahora. Con eso han sido 2 concursos. Después, con la logística que pagan los centros y algunas donaciones que hacen algunas personas de dinero, pagamos la gasolina, pagamos el material de bioseguridad. Las empresas nos donan muchas cosas, por ejemplo, Deber nos dona un montón de material de limpieza, desinfección, un laboratorio nos dona Clorex, entonces hay mucha aceptación por esa parte. Pero actualmente somos sin fines de lucro, con visión a convertirnos en una institución que por lo menos pueda contratar 7 personas, que hemos visto que sería el indicado para que todo funcione. Además de una masa de voluntarios que siempre tiene que estar, ¿no? Porque la mayoría, o sea, todos los bancos de alimentos del mundo tienen una administración contratada y el resto son voluntarios, que hacen colectas, que hacen limpieza, las entregas, todo, y además que ven que el tema sea más transparente. Ahora, nosotros también pensamos en eso porque nosotros ya estamos 3 años, pero al año, o sea, yo a finales de año ya me voy, la otra directora, que somos 2 directores generales, igual en septiembre del próximo año ya también tienen planes de irse. Muchos del equipo aquí ya tienen que, mira, yo soy peruano, por ejemplo, yo tengo que, igual ya tenemos planes de irnos, y nadie va a hacer el trabajo como nosotros gratis. Es muy difícil encontrar personas que quieran dedicarle tanto tiempo, muchas coincidencias que están pasando actualmente para que nosotros podamos estar de lunes a domingo prácticamente aquí. Perfecto. Entonces, como usted mencionó anteriormente, este es un sistema que sí funciona. Y en Europa, con los datos que usted me explica, sí funciona. Ahí hay personas que sí, bueno, asociaciones, igual que el Banco de Alimentos, que sí funciona. Sí tienen personas contratadas, sí tienen voluntarios, sí tienen personas de las universidades que hacen sus pasantías, estudiantes de alimentos, estudiantes profesionales que hacen sus pasantías. Sí. Y funciona más cuando esto sale a otros países. Exacto. Obviamente hacer algo de esto a nivel Latinoamérica es un poco más costoso porque todavía sigue en Cochabamba. Pero sí, yo más o menos a lo que he visto allá que he estado, sí funciona. En la mayoría de países, además en Europa y en Estados Unidos y México son el mejor ejemplo, las redes de bancos de alimentos. Y nosotros lo que queremos hacer en Bolivia, nuestra meta del directorio actual es dejar una red aquí en Bolivia que por lo menos tenga Santa Cruz y La Paz. Nosotros ya estamos elaborando todo un plan que se tiene que aplicar ya desde diciembre para que se pueda abrir el Banco de Alimentos en Santa Cruz y el Banco de Alimentos en La Paz, por lo menos.
Y esto aprovechando dos cosas. Lo primero es que hay muchos grupos de voluntarios que nos están hablando porque quieren hacer un banco de alimentos en su departamento. Hay algo que nosotros queremos cuidar muy bien, no sé si escuchaste esto porque pasó en Inglaterra justamente con los bancos de alimentos, que empezaron a aparecer por todo lado y se volvió un problema porque como no había legislación para los bancos de alimentos, se volvió un problema. ¿Por qué? Porque un banco de alimentos había entregado alimento en mal estado, un grupo de niños y un grupo de niños habían enfermado así un montón, otro grupo otro banco de alimentos había recibido donaciones que nunca explicaron qué se hicieron con ellos y se empezó a crear la susceptibilidad de que lo estaban vendiendo. Entonces hay algo que si en Inglaterra pasó, que no pasa en Bolivia sería, ¿no?, rarísimo, entonces queremos cuidarlo un poco. ¿Y cómo? Nosotros lo que estamos pensando es armar un plan de hacer una convocatoria para los grupos que estén interesados y dirigir un poquito el trabajo como se debería hacer, ya que las fundaciones aquí en Bolivia están un poco tachadas para el ojo de las empresas, porque la mayoría no son muy formales. Nosotros hemos tenido muy malas experiencias con algunas fundaciones que ya tienen muchos años aquí, que cuando les pides un informe de lo que han hecho con los salarios se molestan. Entonces, es muy triste porque las empresas ya no creen mucho en las fundaciones por eso, porque son informales, porque no saben qué hacen una vez que entre el alimento a sus instalaciones, no sabes qué hacen. En cambio, nosotros queremos cambiarle un poquito eso, nos basamos mucho en que la transparencia es el principal eje de nuestro trabajo. Brindamos informes para todos, pedimos informes a las instituciones que reciben. Al final de cuentas, primero, las mismas organizaciones que recibían nuestro alimento son súper susceptibles. Luego se dieron cuenta cuánto pueden ahorrar con alimento que nosotros les entregamos, porque como te digo, es al primer centro que nosotros atendimos, que lo tenemos hasta ahora, el primero que llegó el alimento, le evitamos el 80% de su gasto de comida. Imagínate, y que es el gasto más grande que ellos tienen. Entonces se hace mucho impacto. Tenemos políticas muy claras respecto a que si por ejemplo, si un centro vende el alimento que nosotros hemos dado porque está completamente prohibido, se separa de inmediato y lo saben, somos muy claros en eso. También tenemos otra política de que no podemos cubrir más del 40% del requerimiento total de un centro. ¿Por qué? Porque no queremos generar dependencia. O sea, si algo en algún momento el banco de alimentos dejara de funcionar con ese centro, no queremos que se vaya en tacho, ¿no? Entonces tenemos nuestro tope que es el 40%, eso que podemos cubrir. Y así hay un montón de problemas, ¿no?, que se tienen que de alguna manera considerar. Una consulta, era respecto a lo de las empresas, la alianza que tienen con las empresas, ¿cómo es el proceso? ¿Ustedes buscan a la empresa los busca a ustedes? De los dos tipos. Al inicio nosotros buscábamos a todos. Con decirte, la primera tanda de cartas hemos mandado 119 cartas, de las 119 ninguna nos ha contestado, la primera vez que hemos hecho esto. Luego hemos mandado ya otra vez, ¿no?, ya con una estructura mucho más sólida, hemos mandado más y han empezado a aceptar. Actualmente estamos en una etapa en la que muchas empresas ya nos han llamado, ellos buscan la reunión, se han incorporado empresas grandes como Unilever, Alicorp, Nestlé que está entrando. Entonces son empresas grandes que tienen ya sistemas muy bien definidos, incluso su central de operaciones es aquí, pero su gerencia está en otro país, de Alicorp es en Perú, por ejemplo, y ellos nos contactan, nosotros tenemos una reunión física o virtual, les explicamos todo el sistema, cómo funciona, los beneficios que para ellos sería, los beneficios que es para nosotros y los beneficios para las personas que reciben el alimento, cómo se hace el reporte y si aceptan, se firma una carta, que es una carta por un año una carta de entendimiento de un año. Pero la empresa no pagaría un tipo de suscripción. No. Claro, el intercambio de servicio es el alimento sin costo, nos dan a nosotros y nosotros les hacemos el servicio de recogerlo de sus instalaciones. ¿Y alguna vez han ayudado como banco de alimentos al proceso de titulación de alguna persona? ¿Proceso de titulación? Sí. Actualmente, o sea, ¿te refieres a esto de los trabajos de trabajo dirigido? Sí. Actualmente son 6 personas que están haciendo trabajo dirigido aquí, de diferentes áreas. Entonces, todavía no han defendido estos trabajos porque recién lo hemos implementado este año y ha sido muy irregular, pero son 6 personas que están haciendo su trabajo dirigido. Y para solicitar ese tipo de trabajo, de alguna forma que exista una asociación entre el Banco de Alimentos y el estudiante que se quiere graduar, ¿se necesita alguna carta, algún proceso? Sí, una carta dirigida a mí o al Banco de Alimentos de Bolivia como tal, y tiene que especificar los motivos, ¿no?, por los que quiere ser parte del banco, tiene que mandar su perfil. Le hacemos una entrevista, es muy importante porque
Mira, nosotros tenemos 3 años y nuestro equipo tiene 30 personas. Además, tenemos como 200 voluntarios ocasionales que vienen cada cierto tiempo, pero son 30 personas. ¿Por qué? Porque nuestro equipo crece lento porque somos un poco exigentes. De hecho, muy exigentes. Lo que pasa es que muchas personas piensan en Sudamérica como que el voluntariado, voy a hacer mi voluntariado cuando pueda, cuando tenga tiempo, cuando tenga energía, cuando tenga nada más que hacer, voy a hacer voluntariado, cuando alguien me llame para hacerlo. Que nosotros siempre metemos en la cabeza que este voluntariado que estamos haciendo aquí, estamos hablando de alimentación de niños. O sea, no se puede jugar con eso. ¿Sí? Hemos tenido una experiencia, te cuento súper rápido. Nosotros hace años, cuando estábamos con un centro, atendíamos solamente 2 centros, entonces cuando estábamos empezando, y uno de ellos le teníamos que llevar un sábado, pero los mismos que éramos ese banco de alimentos también pertenecíamos a otra asociación que tenía un evento el miércoles, jueves y viernes, y el sábado teníamos que hacer colecta. Como habíamos terminado molidos de este evento de 3 días, entonces me dicen, ¿qué tal, Jason, si no hacemos la colecta esta vez y lo hacemos la siguiente semana? Entonces yo le llamo a la señora del centro y le digo, señora, por favor, le explico lo del evento y a la siguiente semana, y me dice, claro que sí, Jason, no te preocupes, gracias por avisarme, listo, súper. Entonces no hicimos la colecta y la semana siguiente hicimos la colecta, tranqui. Al final del mes nosotros les pedimos como una especie de, o les pedíamos más en ese entonces, un registro de consumo. Cada vez que cocinaban tenían que pesar lo que estaban consumiendo por día. Entonces nosotros, para más o menos tener unos datitos de cuánto consume un centro de 15 niños, digamos. Y cuando nos llega el registro del mes, en esa semana los niños han comido el 40% de lo que de lo que comían antes, cuando nosotros llevábamos puntualmente la comida. O sea, y es algo que de verdad choca un montón, porque, o sea, si con nosotros esos niños actualmente comen sopa segundo, y siempre hay fruta picada para el postre, siempre. En cambio, en esa semana solo comieron sopa un día, segundo otro día, sopa un día, segundo otro día, y no había fruta, porque no les alcanza. Son un centro que realmente requiere mucho apoyo. Y cuando nosotros vimos eso, o sea, fue un golpe muy duro, porque estabas hablando de que esos niños por tu flojera no han comido, digamos, ¿no? Sí. Entonces, actualmente las colectas se hacen 3 veces por semana, ahora, pero es imposible, o sea, no hay motivo, nunca fallamos. O sea, incluso cuando había convulsión social, nosotros salíamos a las 4 de la mañana a hacer la colecta porque los bloqueos no estaban tan puestos así. Cuando había la cuarentena hemos pedido un permiso especial y no fallamos porque sabemos que realmente lo necesitan. Otra consulta. El nivel de difusión de marketing que tiene el Banco de Alimentos, ¿se va con un canal de televisión, se paga publicidad en Facebook, se habla con el gobierno? ¿Cómo hacen que se expanda la difusión? Se tiene un presupuesto para Facebook e Instagram. Perdona, actualmente. No te he entendido. Repite la pregunta. Si estás en un sitio ruidoso. Entonces, se paga Facebook e Instagram. También ocasionalmente, según un cronograma, se hacen como que visita a varios canales. Por ejemplo, la semana pasada, hace 2 semanas estábamos haciendo una visita por la semana de la lucha contra el desperdicio de alimentos. Entonces hicimos varias entrevistas en varios canales y así. O sea, tratamos de buscar momentos para hacer en canales, pero todo el tiempo por Facebook estamos publicando porque funciona, ¿no? Porque es la verdad. O sea, hemos tenido convocatorias para voluntarios que se han inscrito 600 personas. Y era una locura, porque de esos 600, no te miento, se han quedado 4. Porque viene, claro, el primer día, sí, qué bonito, que eso, que lo otro, así, ya la siguiente semana ya no tanto, la siguiente semana ya no, uy, ya listo, se perdió todo y se quedan 4. Somos muy exigentes, de verdad. ¿En esto el representante legal de lo que es el Banco de Alimentos es su persona? No, es la otra directora, Nicole. Lo que pasa es que es el tema del representante legal para un extranjero es mucho, el trámite era mucho más complicado. Entonces ella, que es cochabambina, la representante. Muy bien. Exactamente el Banco de Alimentos, ¿qué es? ¿Es una organización, una empresa, un SRL? Es la figura jurídica en Bolivia es una fundación. Una fundación. ¿Por qué? Pero en realidad en la mayoría de países, y hoy esperamos que en algún momento se vuelva, es una empresa social. Esa es la figura correcta. ¿Por qué? Porque sí hablamos de transacciones de dinero mínimas que incluso en el futuro van a pagar sueldos y van a tener planillas y seguramente tendrán trabajadores afiliados a AFPs, a seguros, etcétera, 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 pero no existe la figura de empresa social aquí en Bolivia. Entonces, pero es más propio decir que es una empresa social que como una fundación. Nosotros somos una fundación. ¿Y cuáles son sus aspiraciones en el futuro? ¿De expandirse a esos 3 departamentos como la vez que explicó? O sea, sí, claro, la aspiración neta del Banco de Alimentos es erradicar el hambre en un país.
O sea, nosotros realmente, si tú hablas con cualquiera de estos chicos, nos hemos hecho decir de todo, por decir esto, ¿eh? Pero realmente nos hemos metido en la cabeza que sí es posible. Estábamos viendo el otro día con números, solamente números. Por ejemplo, si en Cochabamba se recogería solamente el 26% de lo que se desperdicia al mes, podrías alimentar a esos 2 millones de personas que en Bolivia tengamos. Entonces, date cuenta, la magnitud del problema es gravísimo. Y creemos que sí es posible. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en México el Banco de Alimentos tiene 20 años, 22 años y alimenta a 1.2 millones de personas. Todos los días. O sea, mueve cantidades de alimento increíbles y alimenta a un montón de gente. Obviamente ellos tienen una población más grande, pero o sea, proporcionalmente es muy posible hacerlo. Y además que nosotros tenemos una contra super ventaja, que es que Bolivia produce un montón de alimentos. Es demasiado. Yo te cuento, hace unas semanas fueron a Saipina, es una provincia por acá que produce tomates, y fueron un grupo del banco a tener una reunión con los productores. Hay un productor que les dijo, mira, mi terreno es todo esto. Yo cosecho esto para... Todo es tomate. Esto para traerlo a vender aquí. Esto lo llevo a Santa Cruz. Esto lo llevo a no sé dónde, a otros lugares. Y esto se queda así, es como 2 de los espacios. Esto se queda ahí y se pudre en el piso, porque para él es más caro levantarlo y tirarlo a la basura que dejarlo que se pudre en el piso. Pero que él dijo, por ejemplo, que cuando tenga producción, lo que yo puedo hacer es hacerlo cargar en un transporte, mandártelo a Cochabamba y tú le pagas al transporte, que son, estás hablando de 10, 15 toneladas de alimento, de tomate. Entonces, y tú le pagas porque a mí no me conviene llevarlo porque me pagan muy barato, dice ella. Entonces me dice, pero yo no quiero que se desperdicie, tienen razón, si lo pueden aprovechar los niños y entonces esos tratos ya se están empezando a cerrar con productores. Eso se trata con un productor. Entonces es increíble. Igual hay uno que ojalá esto se pueda concretar, que es un chico que me dice, yo tengo en el Chapare, puedes venir y lo que agarres, o sea, te digo de dónde a dónde es y tú lo que agarras te lo llevas. Plátano y papaya. Entonces yo le digo, ya llevo mi carrito así, pues tienes que llevar un carro grande, muy chiquito es tu carro, me dice, porque es de 2 toneladas, ¿no? Y me dice, tienes que hacer que valga la pena, pues llévate unos 2 grandes. Los grandes te cargan 10 toneladas cada uno, entonces llévate eso. Entonces hacemos, yo tengo gente que te apoya, tú llevas tu gente también, y todo lo que pueden agarrar se lo llevan. Porque ellos están tirándolo a la basura. Entonces, hablando ya de lo que esperamos nosotros, es realmente ser un sistema sostenible, confiable para las empresas, confiable para los productores, para las caseritas, que sea eficiente para redistribuir alimento en toda Bolivia, porque en toda Bolivia hay hambre. El sueño que tenemos nosotros actualmente, y es algo por lo que vamos a esto, es poder mandar fruta de aquí a Oruro, fruta de temporada que así, y mandar a centros de Oruro y de Potosí, que tienen mucha dificultad para conseguir fruta, y hemos visto eso en algunas experiencias, y mandar, porque los bancos de alimentos en otros países mandan alimentos que no hay en otras regiones, así un container, y, o sea, un tráiler lo mandan lleno de alimentos, y es increíble, o sea, vale la pena el trabajo. Lo que me comenta del cultivo y prefabricación, eso sí está en la estadística de la FAO. Sí. Como lo menciona, sí hay porcentajes en cualquier parte del mundo, en la parte de precultivo. Que de hecho en la parte del cultivo, de la producción, así es donde más se desperdicia. Es donde más se desperdicia. Incluso en México, por ejemplo, nos contaba un amigo que el Banco de Alimentos, el 50% de todo lo que rescata al mes es del campo. Directamente con el productor. Exacto. Otra consulta. ¿Y se puede colaborar de alguna manera remotamente con el Banco de Alimentos? ¿O todo tiene que hacerlo personalmente? No, depende para qué, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un pasante de Derecho que está haciendo su proyecto de grado. Lo que estamos haciendo nosotros, estamos fomentando una ley que en Cochabamba se pueda lanzar, que fomente que las empresas no desperdicien alimentos. Pero fomentar, más que obligar a no desperdiciar, no obligar a donar, ¿no? Sino que mediante algunas cosas. Este pasante trabaja desde su casa, porque lo suyo es ver una ley que se ha hecho, no sé, hace poco salió en Chile, si no me equivoco. En Francia ya tienen una ley que ya penaliza el desperdicio de alimentos en los supermercados, por ejemplo. Entonces, como que, y hacer una ley que se pueda aplicar aquí en el Cochabamba. Entonces, como que depende del área, la persona puede apoyar de manera remota o puede estar de manera presencial. Sí, lo que usted me comenta, eso en Bolivia, porque tuve que ver para su tesis, las leyes que existen de seguridad alimentaria, que han sido recientes y se han actualizado,
solo hablan de alimentar bien a las personas, de vender el producto en buen estado, pero no dicen nada del desperdicio. En lo absoluto, y de No, hecho nosotros... no dicen al gobierno. No, para nada, no lo tocan el tema del desperdicio. Incluso si tú te pones a ver, digamos, datos de desnutrición como tal, y tú analizas un lugar que tú conozcas muy bien, por ejemplo, que puedas ver, son muy irreales los datos. Es un tema que el gobierno está en un montón. ¿Por qué? Porque realmente si tú te pones afuera del concepto de rescatar alimentos, si tú te pones a pensar cómo les das más alimento a la gente que necesita, la gente, o sea, lo primero que se tiene en la cabeza es meter más plata, comprar mucho alimento para darles, pero en realidad sí se puede rescatar alimento que se está tirando a la basura y darles a esas personas porque sí alcanza. Pero la gente, o sea, el gobierno por algún motivo no pensó nunca en eso. Cuando nosotros hicimos una campaña aquí, hicimos que se llamó Cochabamba Solidaria, cuando empezó la cuarentena, y juntamos 155.000 toneladas, 155.000 kilos de alimento. ¿Ya? Esto lo hemos entregado a más de 100.000 familias en forma de canastas cuando recién empezaron las restricciones. Ahí, por ejemplo, hemos visto realidades pues muy duras. Nos íbamos, por ejemplo, a 1 hora hacia acá, llegando a otro departamento, a otra provincia, y había gente con sus banderitas blancas al lado de la carretera esperando comida. O sea, es durísimo. Y de eso, por ejemplo, el gobierno sabe que están ahí, pero nunca toma en cuenta que esas personas, incluso llegar hasta ahí es pues dificilísimo. Nosotros nos prestábamos 4 carros para estar hasta las 11 de la noche repartiendo alimento. Y sí, estuve viendo las noticias en internet, hay cosas que, como se sabe, se quedan para siempre. Hay noticias de cómo el Banco de Alimentos ayudó en la pandemia en Bolivia, queda registrado. Sí, felizmente sí, es muy importante para nosotros que algunas cosas queden, porque el reto que nosotros hemos tenido al inicio era implementar un banco de alimentos, o sea, el concepto del banco de alimentos. Nadie había escuchado nunca. Las autoridades con que nos hemos reunido, por ejemplo, ya hemos tenido acercamiento con la alcaldía, con la gobernación, con el gobierno central también. Nadie sabe le preguntamos siempre, ¿sabe qué es un banco de alimentos? Y nadie sabe qué es un banco de alimentos. Entonces, sí es muy importante resaltar y que se quede, ¿no?, el concepto de que el banco de alimentos ha hecho esto. Cuando hicimos esta campaña también de Cochabamba Solidaria, apareció el Banco de Alimentos en Santa Cruz, el Banco de Alimentos en La Paz, el Banco de Alimentos en Tarija, el Banco de Alimentos en Sacaba, Banco de Alimentos de Quillacoyo, o sea, un montón. Pero ¿cuál es el problema? Que ellos tenían el concepto de que un Banco de Alimentos es un lugar que acopia y reparte. Y eso no es el concepto del Banco de Alimentos. Y además, hay que ser honestos, los que saben de trabajos de este tipo, sabes que de donaciones no se vive. Entonces, fue un boom. Nosotros, imagínate, o sea, nos tuvimos que prestar un lugar para que lleguen las donaciones, porque aquí obviamente no entraba. Entonces nos prestamos un lugar donde las donaciones llegaban un montón, así, un tráiler de Santa Cruz nos llegó un tráiler de 25 toneladas de alimentos secos, o sea, fue increíble, una empresa mandó. Fue muy bueno, la verdad, pero eso es una vez. Y luego, ¿qué sigue? Nosotros lo que no descuidamos son nuestros centros que atendemos permanentemente. Hay centros que no los hemos hecho faltar alimento, digamos, al más antiguo, desde hace 2 años y medio, todos los meses le entregamos 600 kilos de alimento, pero así sagrado, para que los niños tengan, o sea, para que tenga un impacto. Entregar canastas para nosotros es algo muy bueno que no se debe dejar de hacer, pero no genera impacto, porque lo haces una vez, y esa canasta ¿cuánto le dura? En el mejor de los casos que 10 días, 2 semanas, perfecto, qué bueno que les dure, y ojalá les dure más y ojalá les ayude, pero no genera impacto. Lo que nosotros queremos hacer, y el Banco de Alimentos lo que busca es generar impacto, es una política que no podemos dejar de atender a los centros que ya atendemos permanentemente. Una pregunta más. ¿Existe la manera del Banco de Alimentos de crear una alianza con otra empresa o con otra persona jurídica para tener ganancias porcentuales? Sí, es posible porque sí está dentro de nuestros estatutos y porque digamos que legalmente sí está permitido. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué no se ha hecho, digamos, ahora? Porque sí lo evaluamos un montón. Lo que pasa es que no se trata a veces de recibir dinero, ¿no? Se trata de cuidar un poco de imagen, el concepto que estamos teniendo. Te imaginarás que en este tiempo de elecciones más de un partido político se nos ha acercado. ¿Por qué? Porque han visto que cuando hemos hecho Cochabamba Solidaria ha habido mucho movimiento respecto a nosotros. Incluso la misma presidenta desde nuestro almacén ha dado uno de los mensajes de mediodía, ha sido muy mediático. Después nos fuimos a Beni llevando alimento. Hemos ido desde aquí llevando 40 toneladas de alimento, igual ha sido súper mediático. Entonces, de alguna manera hay una imagen que se ha creado y más de un partido político se acercó. Claro, exacto, así como que ya nos ayudaremos y esto. Y empresas muy pegadas a los partidos políticos igual, como con lo que tú dices, ganancias porcentuales.
Y sí, está bien, se puede evaluar, pero se tiene que evaluar muchas cosas. Y no es como que aceptamos a la primera. Sí se puede hacer, legalmente sí lo podemos hacer, pero no tenemos un acuerdo actualmente. Ahora, por otro lado, nosotros sí estamos pensando en hacer unidades de negocio dentro del banco de alimentos, que es, por ejemplo, por ejemplo, venta de souvenirs, que va a generar, se hace y se va a generar ganancia netamente para el banco de alimentos, una planta de producción de procesamiento de alimentos que nos interesa mucho porque a veces... Esa es una pregunta. ¿De los residuos orgánicos? Sí, o sea, por un lado, de residuos orgánicos, del compostaje y esto, que lo que sí o sí, o sea, ahorita nosotros estamos derivando a lugares que ya hacen compostaje, pero nosotros queremos tener nuestra planta de compostaje, y lo otro es una planta de procesamiento. ¿Por qué? El otro día, hace casi un año exactamente, nos llama una cacería y nos dice, tráiganse unas cajitas, tengo mango, era de temporada de mango, ¿ya? Y nos ha dado 1,5 toneladas de mango. Ya era mucho mango, y ella estaba llevando 3 toneladas para botar porque ya no entraba en nuestro carro y ya tenía que irse. Entonces, nosotros llegamos aquí al mango, el mango ya está maduro, tiene que irse hoy, máximo mañana en la mañana, porque ya tienen que consumirlo, y a veces es difícil hacer la distribución que van a recoger. Peor si es sábado, porque el domingo nadie quiere trabajar, no quieren trabajar en los centros, es muy difícil. Entonces lo que hemos pensado ahora es hacer, por ejemplo, procesarlo. Los plátanos, por ejemplo, se va a hacer queques, el mango se está haciendo pulpa y cosas así, se congela y ya tiene mucha más vida. Entonces le alargas la vida, esto, y además nosotros también vamos a seguir entregando con más tiempo eso y ya no se va a desperdiciar. Lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, sabes que hay 1 tonelada, de toda la tonelada habremos entregado a nuestros centros 300 kilos. No eran tantos tampoco en ese entonces, 300 kilos de mango, porque tampoco les podemos dar mucho porque si no ellos lo empiezan a desperdiciar. Entonces se les mide, ya tomen, consuman esto por favor, consuman mucho mango. Pero ¿qué haces con 1.200 kilos más? Lo hemos tenido que regalar. Y eso no está mal porque nuestro principal objetivo es que no se desperdicie. Entonces hemos ido por las calles a repartir mango a todos lados, hemos ido a un montón de mangos, sí. Pero lamentablemente esto para nosotros no es rentable, no podríamos hacerlo todo el tiempo. No. Entonces, sí, en ese caso hay un procesamiento del... Exacto. Hacemos un procesamiento, evitamos el desperdicio, evitamos que esto, y para nosotros es mucho más conveniente también, además que vamos a enseñar esos métodos a los hogares que reciben para que ellos también puedan procesar y también puedan alargar la vida útil. Aquí los chicos, como hay varios ingenieros de alimentos, etcétera, ellos por ejemplo han hecho mermelada de cebolla, mermelada de tomate, y alimentos así que realmente le alargan la vida útil, y por eso ahora vamos a hacer, por ejemplo, la planta de procesamiento. Más o menos la propuesta de la pregunta era para el tema que yo estoy elaborando de tesis. Como yo tengo entendido que esto es algo que como de ambas partes tiene futuro, porque es un tema que he visto respaldo en los demás países, he visto que funciona, y llegar aquí a Bolivia y que no existe una manera de poder mitigar la disminución de alimentos y al mismo tiempo generar ganancias, sí se puede implementar, sí puede funcionar. La idea mía es crear la aplicación, principalmente la general, para administrar a las empresas y que las empresas se suscriban. Ahora, que se suscriban no con la idea de enriquecernos con las empresas, sino hacerles un cobro mínimo de 50 bolivianos por mes. Entonces ellos van a estar pudiendo ofrecer, y obviamente van a recuperar esos 50 bolivianos, pero van a poder ofrecer a todas las personas por un mes. Claro. Y entonces nosotros ganaríamos por la cantidad de personas. Si se ofrece un hipermaxi, toda su cadena de hipermaxi ya se genera un poco más, como unos 1.000 bolivianos mensualmente. Claro. Lo mismo con los restaurantes, y lo único que sería gratuito serían los hogares de las personas. Después ya las panaderías, obviamente todo el precio va relativo, va a ser variable, va a variar por el precio, porque todo eso se tendría que poner bien claro sobre los precios para que no se cobra un hipermaxi más y un Nice Norte menos, o porque son conocidos, cosas así, ¿no? Que todo se tenga firmado, sellado, y de esa manera tener la suscripción de las empresas, y obviamente los clientes son gratuitos. Las personas buscan, ellos ofrecen, lo compran más barato. Entonces de esa forma se mitiga un poco el desperdicio de alimentos. Las personas se alimentan un poco más económicamente, las empresas no pierden ya no tienen excedente, convierten sus excedentes en ganancias y recuperan sus costes. Entonces de esa manera, como lo fui pensando como tema, sí da de manera lucrativa. El punto principal es cómo es que una persona puede ir a hablar con una empresa. Si yo voy con mi nombre Eddie Escalante a ofrecer ese tipo de servicio, existe una gran desconfianza. Claro. Existen sobre todo las empresas grandes. La FISFODA que se hace es bastante grande, claro. Entonces las personas desconfían, las otras personas
Entonces siempre es bueno tener una alianza o tener alguna forma, un convenio con otras personas y mediante ellos ofrecer. Más o menos tengo pretendido hacerlo en unos 6 meses, el software, tener una versión beta, ir probándolo. Ya. De ahí necesito obviamente un cliente y ver cómo va funcionando Claro. con los usuarios y luego ir expandiéndome. Esa era más o menos la propuesta que quería hacer, de una forma que obviamente esto aquí a futuro va a crecer mucho más, pero tener bien en claro la manera porcentual, uno como creador y otro como el banco de alimentos, que es el que más que todo me va a servir, puede ser principalmente a una empresa que usted ya tenga una alianza. Claro. Y de ahí si funciona a otro, funciona a otro. Pero no puedo yo ir directamente a la tienda de la esquina o a un hipermaxi y ofrecerlo, porque principalmente yo no tengo la garantía de sus productos de calidad y muchas cosas más que usted me fue comentando. Claro. Que necesito que una institución esté en medio, Claro. que certifique. Sí, yo creo que sí se puede ver. De todas maneras, en 6 meses nosotros, si todo sale bien, vamos a tener por lo menos ya el primer proyecto en Santa Cruz incluso, porque lo que pasa es que Santa Cruz tiene muchas sedes de muchas empresas y La Paz también, entonces por eso es muy, muy atractivo para nosotros. Las empresas grandes son las más problemáticas con el tema de que tú me asegures que mi producto no le va a hacer daño a nadie. Peor si es tema de fecha de vencimiento. Entonces, tú me tienes que asegurar que mi producto, que la persona que va a comprar no lo va a comprar al día siguiente de que ha vencido y me va a meter una denuncia, pero es peligrosísimo. Entonces sí es un problema, o sea, eso es lo más costoso. En un restaurante, por ejemplo, me imagino que es de alguna manera un poco más fácil, porque es el día, se ofrece lo que se cocinaba en el día y punto. Pero en tema de fechas de vencimiento sí es complicado. Llegar a ese tema con las empresas también es muy difícil con esto. Pero obviamente si es que se hace un trabajo formal, sobre todo, que es lo que más exigimos, sí se puede hacer ese un convenio y que pueda beneficiar, porque obviamente a las empresas les conviene, solo que como dices, la desconfianza es un factor muy determinante. Ahora el tema del porcentaje también, porque al final de cuentas nosotros estamos siempre tras la idea de que tenemos que generar más recursos propios que no dependan de donaciones, porque las donaciones no alcanzan para vivir, no se puede vivir de donaciones. Entonces queremos generar ese tipo de alianzas que nos ayuden a mantener este sistema sostenible y cada vez más grande. O sea, ahorita nosotros contamos con un equipo de 33 personas, de los cuales aquí están entre 15 y 17 personas todos los días. Tenemos 2 vehículos y solo tenemos Cochabamba. La idea es que para dentro de 6 meses queremos tener por lo menos 3 vehículos acá, que queremos tener un número muy estable de personas, contratar personas ya, por lo menos un chofer y alguien que se encargue de la parte contable, y ya tener las sedes en Santa Cruz y La Paz. Entonces el trabajo va a ser mucho más duro y obviamente también eso implica que como institución vamos a estar mucho más fortalecidos y de alguna manera tener más confianza en empresas, que es lo que se quiere. Yo más o menos de aquí en adelante voy a pulir más y fomentar la documentación, de que esté presentada ya para un jurado. ¿Ya? Al mismo tiempo, ya cuando esté en la mitad del documento, tengo que empezar a hacer un prototipo del proyecto. Ahora, yo cuando ya tenga algo cual ya pueda ser servible, o ya pueda ser utilizable, tendría que volver aquí para más o menos indicarlo. Yeah. Ahora ya cuando yo tengo una versión beta ya más establecida, que funcione correctamente con las pruebas que hicimos en la primera versión, podríamos intentar con un cliente. Claro. Y ya si vemos que todo va funcionando, podríamos ir acordando un contrato, que esa más o menos era mi propuesta de venir acá. Si eran por ahí, simplemente eran sin fines de lucro, o sea, eso quería saber. Claro. Porque no es lo mismo hablar por teléfono o por WhatsApp, es uno hablarlo en persona. Claro. Porque la idea de esto no es hacernos ricos de la noche a la mañana, es un cobro mínimo, pero como va a ser constante y va a ser a grandes empresas, se hace. Claro, y además que, como te digo, nosotros, sobre todo el tema de la autoría y los derechos que tú tienes por crear una plataforma que yo creo que sí puede funcionar muy bien, eso nadie te lo va a quitar. Y el tema de que tú puedas ganar dinero de eso, de tu creación, tu trabajo, de tu esfuerzo, de tus viajes, de eso no es para nada malo. Nosotros lo vemos así, es trabajo que tiene que ser remunerado. Sí, yo tampoco desmerezco el trabajo que hace el Banco de Alimentos, porque ayudar más que todo a que no haya hambre en Bolivia fue una de las cosas que me fue motivando aquí. Porque más que todo también fue el reciclaje. Yo llegué de Europa y vi que aquí todo el mundo bota basura, y en mi casa ya recién compré y ya separamos. Claro. Y empezamos recién a hacer una composta, pero fue porque yo tuve que ver esa realidad afuera y venir acá. Lo bueno es que estamos en una época que creo que
que se acepta más este tipo de conceptos, ¿no? De reciclaje. Yo tengo, de Más verdad... conciencia de la persona. Exacto, o sea, conciencia por los animales, por el medio ambiente, por esto, creo que ya eso me encanta, chicos, varios compañeros de acá que tienen sus composteras en casa, igual así las pequeñitas que es para la casa, y lo hacen. Yo les molesto siempre porque son 6 que se han comprado juntitos esas composteras, que son como un mueble, ¿verdad? Así. Yo les digo, ya, a ver, tenga hoy día, esta semana han salido 700 kilos de desecho, le digo, porque tenemos que, de alimento orgánico, se los voy a llevar 150, 150, 150, 150. Tenemos todo el tiempo desecho orgánico nosotros. Como te digo, lo primero es consumo humano, luego lo que no se puede, pero por ejemplo zanahoria, camote, lo llevamos a albergues para perritos. Para perritos, lo cocinan en sus sopas, le ponen zanahoria, le ponen camote y les hace muy bien. Después, si es fruta, lo llevamos a un albergue para animales silvestres. Luego, y lo último queda para compostaje, que ahorita estamos llevando principalmente Tiquipaya, la alcaldía tiene su planta de compostaje. Pero nosotros queremos tener, porque al final de cuentas, sabes que, digamos, un poco el hijo de un productor nos dijo eso. Pueden generar dinero del compost, Exacto. vendiendo el compost. Y ubicas que trabajamos con productores que compran compost, o sea, Sería abono. Exacto, hacerle dar vuelta a eso. Nosotros dijimos, ya vamos a nuestra planta, y el hijo de un productor nos dijo, nosotros le compramos a Tiquipaya. Digamos que al mes compran, no sé, 1.500 bolivianos en ese abono. Entonces, ustedes se harían el mismo tipo de abono y nos los dan más barato, nosotros les apoyamos más y ya tendría y daría vueltas otra vez. Economía circular. Es la economía circular. Exacto, entonces eso es algo que nos encanta el concepto. Y sí, lo bueno es que aquí en el Banco de Alimentos, te comento, hay de todas las carreras. O sea, mira, imagínate. Multidisciplinar. Sí, y eso es muy bueno porque todos tenemos un enfoque diferente de un problema común. Entonces, es muy bueno. Tenemos ingenieros de todas las áreas de ingeniería, tenemos chefs, tenemos médicos, somos 3, la administradora que es la otra directora, hay de fisioterapia, nutrición, de todo. Entonces creo que es algo bueno porque igual hace surgir esas. Por ejemplo, cuando estamos haciendo el proyecto ahorita de la planta, que ya va a empezar a hacer pruebas piloto desde la siguiente semana, o sea, ya no más. Tenemos ingenieros que han trabajado en plantas, que han hecho sus prácticas, que saben cómo funciona y lo están implementando, y además les encanta porque ellos son jóvenes y a su edad nadie les da la oportunidad de implementar, digamos, tenemos a recursos y implementa porque las empresas son muy celosas con el tema de la edad, digamos. A nosotros nos costó un montón eso cuando íbamos hace 3 años a una empresa y decir, sí, soy el director del Banco de Alimentos y la gente espera a una persona mayor. Y en general estamos afiliándonos a una red mundial de bancos de alimentos actualmente, que es la de Global Food Banking Network, y es una de las más grandes del mundo. Y ellos, por ejemplo, igual es como la primera reunión que tuvimos por Zoom, esperaban señores, porque la mayoría de bancos de alimentos que ellos conocen son jubilados, señores ya mayores que trabajan en pero nosotros somos todos menores. El promedio de edad de nosotros del Banco de Alimentos es 24 años. Una consulta. Y respecto a todo cómo funciona el Banco de Alimentos, apoyarse en una manera de aquí a un futuro, como te dice, se va a ir usted al próximo año, pues más personas, ¿cómo tienen un reglamento interno para las personas nuevas que llegan, o simplemente se van conociendo en el camino? ¿Cómo existe una selección? Tenemos toda la documentación de respaldo de todos los procesos que hacemos, incluyendo un manual de funciones. Ese manual de funciones tienen. Sí, tenemos, son documentos que tenemos un departamento de calidad e inocuidad, y la parte de calidad de procesos se encarga de una documentación. Tenemos un documento maestro que se está haciendo y al final va a terminar como con 200 documentos dentro de esto, porque son muchos procesos pequeñitos que hacen cada vez más grandes un departamento, y son 5 departamentos y etcétera, ¿no? Entonces sí tenemos todo un manual de funciones, una estructura, y en nuestra estructura, por ejemplo, está contemplado un ente máximo que es la Junta de Miembros Fundadores. A diferencia de la mayoría de fundaciones que manejan una asamblea, nosotros tenemos una Junta de Miembros Fundadores, y lo hemos visto, también nos han cuestionado un poquito, pero lo hemos visto así. La Junta de Miembros Fundadores sería el equivalente a una empresa a los accionistas, que toman las decisiones importantes, tienen un porcentaje de participación, eligen, contratan prácticamente a un director, un gerente de una empresa. Entonces nosotros contrataríamos o elegiríamos a un director o a los cargos más importantes, que son los 2 directores, y estos 2 directores se encargarían ya de la parte de operaciones. Pero esta Junta de Miembros Fundadores va a estar para siempre. Nosotros estamos firmando un contrato como de hasta que nos moramos o quién sabe, porque hemos visto algunos potenciales peligros, que es que el Banco de Alimentos genera dinero,
Y eso nosotros, como lo hemos visto crecer, confiamos en nosotros, somos un equipo que nos conocemos muchos años, la transparencia prima entre nosotros, y yo te aseguro, yo dejo, no sé, 10 bolivianos en esa mesa, va a estar hasta que lo recoja de acá sea a 2 o 3 semanas, va a seguir ahí. Porque esos son nuestros principios. Yo los conozco a los chicos de aquí y sé cómo trabajamos y perfecto, pero no sabemos qué bien. Entonces, mira, el Banco de Alimentos de México genera solamente en recuperación $75,000 mensuales. Imagínate, ya una persona que tenga malas intenciones podría robar dinero, sí podría fácilmente robar dinero. Entonces lo que nosotros queremos es siempre tener un ente fiscalizador que tenga los principios y los valores con el que se está creando esto. Entonces tenemos esta junta de miembros fundadores. Además vamos a crear una especie de consejo de asesores que va a estar incluido, por ejemplo, por un directivo de Univalle, que va a tener un directivo de una empresa de alimentos, que va a tener a un representante de todas las organizaciones que reciben los alimentos, que va a tener un representante de los productores, que va a tener un representante de los voluntarios y una parte de la directiva. Entonces eso va a ser como una junta de asesores que van a estar todo el tiempo fiscalizando y mirando que el trabajo sea como se está haciendo actualmente. Hemos pensado mucho en el futuro porque sabemos que no nos vamos a quedar mucho tiempo aquí nosotros tampoco. Sí, lo tiene bastante claro. Sí, no vamos a hacer todas las amenazas que hay, la verdad, porque como te digo, hay historias muy tristes de bancos de alimentos que un director en Cali nos contó que un director desapareció con dinero. Se llevó el dinero, vendió un carro y se llevó el dinero de eso más y nunca más encontraron al tipo, o sea, y los dejó mal. Entonces hemos visto muchos seguros, tenemos tenemos estatutos y reglamentos y además tenemos reglamentos internos, tenemos un organigrama muy bien estructurado que lo respetamos un montón. Y es bonito porque todos somos jóvenes aquí, te vas a dar cuenta, todos los que vas a ver, todos somos jóvenes y hacemos reuniones sociales cuando se podía,